La enviaron como si fuera basura. Bienvenido y disfruta de la historia. Eulalia contempló por última vez la plaza central de San Miguel, el pequeño pueblo donde había crecido y del que ahora era expulsada como si fuera una criminal. A sus 18 años, su único delito había sido soñar demasiado alto y vivir demasiado libre. La habían llamado descarada, inmoral, una vergüenza para la familia Mendoza. Su padre, don Ricardo, conocido comerciante de la zona, había bajado la mirada cuando los vecinos se reunieron frente a su casa para exigir que controlara a su hija. Su madre, doña Carmen, había llorado en silencio, pero ni una sola vez la defendió. Ahora, con una maleta desgastada que contenía lo poco que le habían permitido llevar y el corazón roto en 1000 pedazos, Eulalia subía al autobús que la llevaría a Ciudad de México. Un día volveré, susurró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y no será para suplicar perdón, sino para mostrarles quién soy realmente. El autobús arrancó con un rugido, dejando atrás una nube de polvo y a un puñado de vecinos que habían venido a asegurarse de que la vergüenza del pueblo realmente se marchaba. Entre ellos estaba Martín Orozco, el hijo del alcalde, cuya propuesta de matrimonio Eulalia había rechazado públicamente, desencadenando la serie de eventos que culminaron en su destierro. Martín había difundido rumores sobre ella, inventando historias que mancharon su reputación irreparablemente. Mientras el pueblo se empequeñecía en la distancia, Eulalia se permitió un momento de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? No, debería haber aceptado la oferta de Martín, casarse, tener hijos, vivir la vida que todas las mujeres de San Miguel consideraban deseable. Pero la idea le provocaba un vacío en el estómago. Ella quería más, quería estudiar, trabajar, conocer mundo, y eso, en San Miguel de 1968, era imperdonable para una mujer. Ciudad de México la recibió con su inmensidad abrumadora. El ruido, los olores, la cantidad de gente, todo era tan diferente de su tranquilo pueblo. Con el poco dinero que había ahorrado durante años, pudo alquilar una habitación minúscula en una pensión del centro. La dueña, doña Lucía, una mujer robusta de unos 60 años, la miró con sospecha cuando se presentó sola, pero no hizo preguntas. Encontrar trabajo fue más difícil de lo que había imaginado. Sin estudios superiores y con su experiencia limitada a ayudar en la tienda familiar, las opciones eran escasas. Finalmente, consiguió un puesto como camarera en un pequeño restaurante cerca de la pensión. El dueño, un hombre llamado Vicente, le dejó claro desde el principio que esperaba más que un buen servicio a cambio de mantenerla empleada. Una chica guapa como tú debería saber aprovechar lo que tiene, le dijo un día, acorralándola contra la pared de la cocina. Eulalia sintió el mismo miedo que había experimentado en San Miguel, pero esta vez no tenía a nadie que pudiera ayudarla. Estaba sola. Esa noche, mientras limpiaba las últimas mesas, conoció a Felipe, un estudiante de Derecho que frecuentaba el restaurante. Felipe notó su expresión triste y se acercó a hablar con ella. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Eulalia quiso mentir, decir que todo estaba perfectamente, pero algo en la mirada amable de Felipe la hizo sincerarse. Le contó sobre Vicente y sus insinuaciones. «Deberías denunciarlo», dijo Felipe indignado. Eulalia soltó una risa amarga. «¿Y quién me creería a mí? Soy solo una camarera, él es el dueño». Felipe la miró con determinación. «Te ayudaré a encontrar otro trabajo. Mi hermana trabaja en una editorial y necesitan personal». Por primera vez, desde que había llegado a la ciudad, Eulalia sintió una chispa de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido.
Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, los días siguientes fueron un torbellino. Felipe cumplió su promesa y la presentó a su hermana Victoria, una mujer elegante y segura de sí misma que trabajaba como editora en una pequeña pero respetada editorial. Victoria escuchó atentamente la historia de Eulalia y contra todo pronóstico le ofreció un puesto como asistente. No es gran cosa, advirtió Victoria. Organizarás archivos, harás recados, servirás café, pero podrás leer todos los manuscritos que quieras en tu tiempo libre. Para Eulalia, que siempre había encontrado refugio en los libros, aquello sonaba como un sueño. Además, el salario, aunque modesto, le permitiría dejar la pensión y alquilar un pequeño apartamento compartido con otras 2 chicas, Lucía y Mariana, también recién llegadas a la ciudad. Los primeros meses en la editorial fueron duros. Eulalia trabajaba largas horas, a menudo quedándose hasta tarde para terminar tareas pendientes. Pero cada página que leía, cada historia que descubría, alimentaba su hambre de conocimiento. Pronto, Victoria comenzó a notar su dedicación y su aguda capacidad para detectar errores en los textos. «Tienes buen ojo», le dijo un día, sorprendida, al ver cómo Eulalia había señalado inconsistencias en una novela que estaban a punto de publicar. «Tal vez deberías considerar estudiar». La idea de estudiar, de ir a la universidad, era algo que Eulalia apenas se había permitido soñar. En San Miguel, las mujeres que estudiaban eran vistas con recelo, como si el conocimiento pudiera corromperlas de alguna manera. Pero aquí, en la ciudad, las reglas parecían diferentes. Con el apoyo de Victoria y Felipe, Eulalia se inscribió en cursos nocturnos para obtener su bachillerato. Estudiaba después del trabajo, a menudo hasta altas horas, de la madrugada. Sus compañeras de piso se preocupaban por ella. «Te vas a enfermar», le advirtió Lucía una noche, al verla pálida y con ojeras. «No puedo darme el lujo de descansar», respondió Eulalia. «Tengo mucho que recuperar, mucho que demostrar». Fue durante uno de esos cursos nocturnos cuando conoció a Rafael, un profesor de literatura que quedó impresionado por sus análisis y su pasión por los libros. Rafael era mayor que ella, con canas prematuras y gafas que constantemente se deslizaban por su nariz. Había algo en su forma de hablar, en cómo trataba a cada estudiante con respeto, que atrajo a Eulalia desde el primer momento. Una tarde, mientras discutían sobre un ensayo que ella había escrito, Rafael le hizo una pregunta que cambiaría el curso de su vida. ¿Has pensado alguna vez en escribir? Eulalia se quedó sin palabras. Escribir era algo que hacía en secreto, en pequeñas libretas que guardaba bajo su colchón. Historias fragmentadas, pensamientos, recuerdos de San Miguel. Nunca había considerado que alguien pudiera estar interesado en leerlos. «Solo tonterías», dijo, restándole importancia. Rafael negó con la cabeza. «La forma en que analizas los textos, cómo conectas con los personajes. Tienes el alma de una escritora, Eulalia». Aquella noche, Eulalia no pudo dormir. Las palabras de Rafael resonaban en su mente. ¿Y si realmente pudiera escribir? ¿Y si pudiera contar su historia, la historia de tantas mujeres como ella, forzadas a elegir entre la aceptación social y sus propios sueños? Comenzó a escribir un relato, la historia de una joven que es expulsada de su pueblo por atreverse a ser diferente. Lo hizo sin pensar demasiado, dejando que las palabras fluyeran. Cuando terminó, tenía más de 20 páginas. Con manos temblorosas, se lo entregó a Rafael en la siguiente clase. Pasaron días sin noticias. Eulalia comenzó a arrepentirse. ¿Y si Rafael se reía de su historia?
¿Y si confirmaba lo que su padre siempre le había dicho, que sus sueños eran absurdos? Pero cuando finalmente Rafael la llamó a su oficina, su expresión era de asombro. «Esto es extraordinario», dijo, señalando su manuscrito lleno de anotaciones. «Necesita trabajo, por supuesto, pero hay algo aquí, algo poderoso. Necesito que conozcas a alguien». Ese alguien resultó ser Manuel Torres, un editor de la misma editorial donde trabajaba, pero en el departamento de ficción. Manuel leyó su relato y, al igual que Rafael, vio potencial. «Expándelo», le sugirió. «Conviértelo en una novela. Si mantienes esta calidad, podríamos estar interesados en publicarla». ¿Una novela? ¿Ella? La idea parecía absurda, pero también extraordinariamente tentadora. Eulalia se sumergió en el proyecto con toda su energía. Cada momento libre lo dedicaba a escribir, pulir, reescribir. La historia creció, se hizo más compleja, más real. Ya no era solo sobre ella, era sobre un pueblo entero, sobre tradiciones asfixiantes, sobre el precio de la libertad. ¿Qué pasará cuando Eulalia presente su novela completa? ¿Será rechazada o encontrará su voz en un mundo que intenta silenciarla? Los meses pasaron volando mientras Eulalia dividía su tiempo entre el trabajo en la editorial, sus estudios y la escritura de su novela. La historia había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. Ya no era solo el relato de una joven expulsada de su pueblo, sino una exploración profunda de las expectativas impuestas a las mujeres, las tradiciones que las encadenaban y el doloroso proceso de encontrar la propia identidad. Victoria, su jefa, había notado su exhaustión y en un gesto inusual de generosidad le ofreció reducir sus horas laborales sin disminuir su salario. «Considéralo una inversión», le dijo con una sonrisa cómplice. «He oído hablar de tu proyecto y, si es tan bueno como dice Manuel, todos ganaremos con él». Rafael se había convertido en su mentor, leyendo cada capítulo, ofreciendo sugerencias, desafiándola a profundizar en sus personajes. Entre ellos había nacido una amistad especial, basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por la literatura. A veces, Eulalia se sorprendía pensando en él más de lo que debería, imaginando cómo sería su vida si alguna vez... Pero no se permitía completar ese pensamiento. Había aprendido por las malas que los sueños románticos solo traían problemas. Una tarde de primavera, mientras revisaba las pruebas de un libro de poesía que la editorial estaba a punto de publicar, recibió una llamada que heló su sangre. Era Mariana, su compañera de piso. «Es tu madre», dijo con voz temblorosa. «Ha llamado a la editorial buscándote. Dice que tu padre está muy enfermo». Eulalia sintió como si el mundo se detuviera. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar del dolor y la humillación, nunca había dejado de querer a sus padres. Cada cumpleaños les enviaba una carta que nunca era respondida. En Navidad, un pequeño regalo. Sabía por algunos conocidos que su madre los recibía con lágrimas, pero que su padre prohibía mencionarla en casa. «¿Qué tan grave es?», preguntó con un nudo en la garganta. «No lo sé», respondió Mariana. «Solo dijo que necesitaban que volvieras a San Miguel lo antes posible». Volver a San Miguel. La idea le provocaba terror y ansiedad. ¿Cómo la recibiría el pueblo? Seguirían viéndola como la descarada que se atrevió a desafiar las normas. Y Martín, la sola idea de encontrarse con él, le revolvía el estómago. Pero no tenía opción. Era su padre, y a pesar de todo, lo amaba. Con manos temblorosas, empacó una pequeña maleta. Victoria le aseguró que su trabajo estaría esperándola a su regreso. Rafael le hizo prometer que no abandonaría su novela, sin importar lo que encontrara en San Miguel.
Tu historia es importante, le dijo, sosteniendo sus manos entre las suyas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. El viaje de regreso fue un tormento. Cada kilómetro la acercaba más a un pasado que había intentado dejar atrás. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la plaza central de San Miguel, Eulalia sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo. Todo parecía igual que 5 años atrás. Las mismas casas encaladas, la misma iglesia imponente, los mismos rostros curiosos que la observaban a través de las ventanas. Solo que esta vez ella era diferente. Ya no era la joven insegura y asustada que habían echado. Era una mujer educada, con un trabajo respetable, escribiendo una novela que podría ser publicada. Tenía amigos que la valoraban por quien era, no por lo que se esperaba que fuera. Con la cabeza alta caminó por las calles empedradas hasta la casa de sus padres. Cada paso era una victoria sobre el miedo, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Al llegar a la puerta familiar, respiró hondo y llamó. Hubo un momento de silencio absoluto, luego pasos apresurados. La puerta se abrió, y allí estaba, su madre envejecida prematuramente, con más canas de las que debería tener a sus 50 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Eulalia. «Has vuelto», susurró, como si temiera que fuera un sueño. Se abrazaron en silencio, un abrazo que intentaba recuperar 5 años de ausencia. Cuando finalmente se separaron, doña Carmen la miró de arriba abajo, maravillada ante la mujer segura y elegante en que se había convertido su hija. «Tu padre», comenzó a decir, pero Eulalia la interrumpió. «Lo sé, mamá. ¿Dónde está?» Doña Carmen la condujo a la habitación principal, donde don Ricardo yacía en cama, visiblemente debilitado. El hombre que una vez había sido robusto y enérgico, ahora era apenas una sombra de sí mismo. Al verla entrar, sus ojos se abrieron con sorpresa y algo que Eulalia no pudo identificar. Alegría, remordimiento, «Hija». Su voz era apenas audible. «Has vuelto». Eulalia se acercó a la cama insegura de cómo reaccionar. Había imaginado este momento muchas veces. A veces se veía a sí misma fría y distante, otras veces gritando todas las verdades que había guardado durante años. Pero ahora, frente a este hombre frágil, solo sentía una profunda tristeza. «Estoy aquí, papá», dijo simplemente, tomando su mano. Los siguientes días fueron una extraña mezcla de tensión y reconciliación. El doctor, un hombre joven, que había reemplazado al viejo médico del pueblo, les informó que don Ricardo sufría una enfermedad cardíaca avanzada. Con tratamiento adecuado podría vivir varios años más, pero necesitaría cuidados constantes y medicamentos costosos. «Los medicamentos son caros y difíciles de conseguir aquí», explicó el doctor, un tal Sebastián Vega, que miraba a Eulalia con evidente curiosidad. «Tendrían que viajar regularmente a la capital para obtenerlos». La situación económica de la familia había empeorado en los últimos años. La tienda familiar apenas generaba ingresos suficientes para subsistir, mucho menos para costear tratamientos médicos especializados. Fue entonces cuando Eulalia se dio cuenta de que su regreso no era solo una visita. El destino la había traído de vuelta por una razón. Quizás este era el momento de cerrar viejas heridas, de demostrar que podía ser fuerte no solo por ella misma, sino también por aquellos que una vez la habían rechazado. Si alguna vez has sentido que tu destino te devuelve a un lugar que intentaste dejar atrás, o conoces a alguien que haya tenido que regresar a enfrentar su pasado, comparte tu experiencia en los comentarios. El pueblo de San Miguel no tardó en enterarse del regreso de Eulalia. Los rumores corrían como pólvora encendida a través de las calles estrechas y las plazas tranquilas. Algunos decían que había vuelto avergonzada, fracasada en la gran ciudad.
otros que venía presumiendo de riquezas y éxitos. Nadie, sin embargo, esperaba la realidad. Eulalia había vuelto convertida en una mujer educada, segura de sí misma, pero sin ningún deseo de venganza o alarde. Los primeros días fueron difíciles. Al salir a comprar medicamentos o alimentos, sentía las miradas clavadas en su espalda, escuchaba los murmullos que se apagaban a su paso. Las mismas personas que una vez la habían condenado, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Martín Orozco, ahora casado y con un hijo pequeño, la interceptó una mañana en la plaza. «Así que la gran Eulalia ha vuelto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿La ciudad no fue tan maravillosa como esperabas?» Eulalia lo miró directamente, sin el miedo que una vez le había inspirado. «La ciudad me dio exactamente lo que necesitaba, Martín. Libertad para ser quien soy». La seguridad en su voz desconcertó a Martín, que esperaba encontrar a la misma joven vulnerable de antes. Balbuceó algo incoherente y se alejó rápidamente, dejando a Eulalia con una pequeña sensación de triunfo. Pero el verdadero desafío no estaba en estos encuentros, sino en la situación de su familia. La salud de don Ricardo mejoraba lentamente con los medicamentos, pero era evidente que la tienda familiar estaba al borde de la quiebra. Las estanterías estaban medio vacías, los libros de cuentas mostraban más deudas que ingresos, y la competencia de una nueva tienda en el pueblo vecino había alejado a muchos clientes. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar el inventario, Eulalia se encontró con un viejo libro olvidado en un rincón. Era una colección de cuentos que había adorado en su infancia. Lo abrió con nostalgia y encontró, para su sorpresa, anotaciones en los márgenes escritas con su letra infantil. Eran pequeñas historias alternativas, finales diferentes, personajes adicionales. Incluso entonces había sido una narradora nata. Aquella noche, sentada junto a la cama de su padre, le habló por primera vez de su trabajo en la editorial, de sus estudios, de la novela que estaba escribiendo. Don Ricardo la escuchó en silencio, con una expresión que Eulalia no podía descifrar. Cuando terminó, esperó el juicio, la desaprobación que siempre había seguido a sus sueños. En lugar de eso, don Ricardo tomó su mano con debilidad. «Siempre supe que eras diferente», dijo en voz baja. «Tenía miedo por ti. El mundo es duro con quienes no siguen el camino establecido». «Eso no justifica cómo me trataste», respondió Eulalia, sintiendo que finalmente podía expresar parte del dolor acumulado. «No», admitió su padre, sorprendiéndola. «Nada lo justifica. Fui un cobarde, Eulalia. Permití que el miedo al qué dirán fuera más fuerte que el amor por mi propia hija». Las lágrimas que Eulalia había contenido durante años finalmente encontraron su cauce. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. El reconocimiento de su padre, aunque tardío, empezaba a cerrar una herida profunda. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Eulalia había pedido una extensión de 1900, su permiso en la editorial, explicando la situación familiar. Victoria había sido comprensiva, pero le recordó que su puesto no podía estar vacante indefinidamente. Mientras tanto, Eulalia había comenzado a tomar las riendas de la tienda familiar, aplicando los conocimientos administrativos que había adquirido en la ciudad. Reorganizó el inventario, negoció con proveedores y creó un pequeño rincón de lectura que pronto se volvió popular entre los niños del pueblo. Para su sorpresa, muchos habitantes de San Miguel empezaron a visitar la tienda, no solo para comprar, sino para conversar con ella, para escuchar sobre la vida en la capital, para pedir recomendaciones de libros.
El doctor Sebastián Vega se convirtió en un visitante frecuente. Bajo el pretexto de revisar la salud de don Ricardo, pasaba largos ratos conversando con Eulalia sobre literatura, política, medicina. Era un hombre culto que había estudiado en la capital y que, como ella, sentía que sus ideas a menudo chocaban con la mentalidad tradicional del pueblo. ¿Por qué volviste a San Miguel?, le preguntó Eulalia una tarde, intrigada por su elección. Sebastián sonrió pensativamente. Porque aquí es donde más se necesitan médicos con ideas nuevas. En la capital sería uno más. Aquí puedo marcar una diferencia. Sus palabras resonaron profundamente en Eulalia. Ella había huido buscando un lugar donde ser aceptada. Pero quizás el verdadero desafío, el verdadero propósito, estaba en transformar el lugar de donde venía. La idea comenzó a germinar lentamente en su mente. San Miguel, con toda su belleza natural y su arquitectura colonial, carecía de un espacio cultural. La biblioteca municipal llevaba cerrada años por falta de fondos, dejando a los niños y jóvenes sin acceso a libros más allá de los textos escolares. Una noche, mientras trabajaba en su novela, que seguía escribiendo religiosamente cada noche, Eulalia tuvo una epifanía. Su historia no era solo sobre escapar de un entorno opresivo, sino sobre regresar para cambiarlo. Al día siguiente, se reunió con Sebastián para compartir su idea: convertir parte de la tienda familiar en una pequeña biblioteca comunitaria. Podrían organizar círculos de lectura, talleres de escritura, actividades para niños. «Es una idea maravillosa», dijo Sebastián, sus ojos brillando con entusiasmo. «Pero necesitarás ayuda, recursos, libros». «Tengo contactos en la editorial», respondió Eulalia con creciente excitación. «Podría conseguir donaciones de libros y quizás, si organizamos adecuadamente, podríamos solicitar fondos al gobierno estatal para proyectos culturales». Por primera vez desde su regreso, Eulalia sentía que tenía un propósito claro en San Miguel. No se trataba solo de ayudar a sus padres durante la enfermedad de su padre, sino de crear algo significativo, algo que pudiera cambiar la mentalidad del pueblo que una vez la había rechazado. Esa misma semana, escribió a Victoria y a Rafael, contándoles su proyecto. La respuesta llegó rápidamente y fue más entusiasta de lo que esperaba. Victoria no solo prometió donaciones de libros, sino que también mencionó la posibilidad de que Eulalia trabajara como representante de la editorial en la región, lo que le permitiría quedarse en San Miguel sin renunciar a su carrera. Rafael, por su parte, se ofreció a venir en persona para ayudar a organizar el espacio y dar una charla inaugural sobre literatura contemporánea. Su carta terminaba con palabras que hicieron latir el corazón de Eulalia más rápido. «Tu regreso a San Miguel no es un retroceso, Eulalia, es la continuación natural de tu historia y estoy ansioso por ser parte de este nuevo capítulo». Con renovada energía, Eulalia presentó formalmente su proyecto al Consejo del Pueblo. Para su sorpresa, la recepción fue mayoritariamente positiva. Incluso el padre de Martín, el alcalde Orozco, reconoció la necesidad de espacios culturales en San Miguel. «Si puedes conseguir los recursos», dijo con cierto escepticismo, «el ayuntamiento no se opondrá». Era el primer paso hacia la realización de un sueño que ni siquiera sabía que tenía. San Miguel, el lugar que la había expulsado, podría convertirse en el escenario de su mayor contribución. Mientras caminaba de regreso a casa aquella tarde, Eulalia se cruzó con un grupo de niñas que jugaban en la plaza. Una de ellas, de unos 12 años, la miró con abierta admiración. «¿Es verdad que vas a abrir una biblioteca?», preguntó con timidez. «Mi mamá dice que sabes muchas historias». Eulalia se agachó para estar a su nivel. «Es verdad, y me encantaría contarte algunas.
¿Te gustan los libros? La niña asintió vigorosamente. Quiero ser escritora cuando sea grande, como tú. Aquellas palabras inocentes conmovieron a Eulalia hasta las lágrimas. Por primera vez comprendió que su regreso a San Miguel no era solo para sanar viejas heridas o ayudar a sus padres. Era para abrir caminos que ella no había tenido, para ser el ejemplo que le había faltado. ¿Logrará Eulalia establecer la biblioteca en un pueblo que una vez la rechazó? ¿Podrá reconciliar completamente su nueva identidad con su pasado en San Miguel? Los preparativos para la biblioteca comunitaria avanzaban a buen ritmo. Eulalia había destinado la parte trasera de la tienda familiar para este propósito, un espacio amplio y luminoso que antes se usaba como almacén. Con la ayuda de varios jóvenes entusiastas del pueblo, entre ellos algunas mujeres que veían en ella un modelo a seguir, había limpiado y pintado las paredes, instalado estanterías y conseguido algunas mesas y sillas. La primera remesa de libros donados por la editorial llegó una semana después. Mientras desempacaba las cajas con cuidado reverencial, como si contuvieran tesoros invaluables, Eulalia no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia. Muchos de los títulos eran libros que ella misma había ayudado a editar o publicar, obras que ahora estarían al alcance de los niños y jóvenes de San Miguel. Don Ricardo, que había mostrado una lenta pero constante mejoría, observaba los preparativos desde su sillón. Su actitud hacia el proyecto de su hija había evolucionado del escepticismo inicial a un silencioso orgullo. Una tarde, mientras Eulalia organizaba los libros por categorías, se acercó apoyado en su bastón. «Tu abuelo habría estado orgulloso», dijo, señalando un rincón donde Eulalia había colocado algunos volúmenes de historia local. «Él siempre creyó en la importancia de preservar nuestras historias». Eulalia se detuvo, sorprendida. Rara vez su padre hablaba de su propio padre, fallecido cuando ella era muy pequeña. «No lo sabía». «Hay muchas cosas que no sabes de nuestra familia», respondió don Ricardo con una sonrisa triste, «cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo». Esa noche, sentados en el patio trasero, bajo un cielo estrellado, que solo podía verse así de magnífico, lejos de las luces de la ciudad, don Ricardo le habló a Eulalia de su abuelo, un hombre que había luchado por la educación en el pueblo cuando la mayoría consideraba que era un lujo innecesario. Le contó cómo había enseñado a leer a los hijos de los campesinos, cómo había donado libros de su propia colección y cómo, finalmente, su dedicación le había costado la enemistad de muchos poderosos del pueblo. «Tu rebeldía no viene de la nada, Eulalia», concluyó don Ricardo. «Es parte de nuestra sangre, aunque yo intenté suprimirla en mí mismo y luego en ti». Estas revelaciones añadieron una nueva dimensión al proyecto de Eulalia. Ya no era solo su forma de reconciliarse con San Miguel, sino también una manera de honrar un legado familiar que había estado oculto. La inauguración de la biblioteca estaba programada para coincidir con las fiestas patronales del pueblo, cuando todos los habitantes, incluso aquellos que vivían en rancherías cercanas, se reunían en San Miguel. Rafael había confirmado su asistencia, lo que provocaba en Eulalia una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que no se atrevía a analizar demasiado. 2 días antes de la gran apertura, Eulalia recibió una visita inesperada. Era Martín Orozco, pero no venía solo. Lo acompañaba su esposa, una mujer menuda y de aspecto tímido llamada Carmela, y su hijo de 4 años, Toñito. «Disculpa, que vengamos sin avisar», dijo Martín, notablemente incómodo. «Pero Toñito ha estado insistiendo en venir desde que se enteró de los libros. Es un niño muy curioso, siempre preguntando cosas que no sabemos responder». Eulalia miró al pequeño, que observaba las estanterías con ojos brillantes de fascinación.
Algo se ablandó dentro de ella al ver esa expresión familiar, la misma que ella había tenido a su edad. «Son bienvenidos», dijo simplemente, dirigiéndose principalmente al niño. «¿Te gustaría ver algunos de los libros con dibujos que tenemos?» Doñito asintió entusiasmado, y Eulalia lo guió hacia una sección especial que había preparado para los más pequeños. Mientras el niño se sumergía en las ilustraciones, Carmela se acercó tímidamente a Eulalia. «Quería agradecerte por lo que estás haciendo», dijo en voz baja. «Yo tampoco terminé mis estudios, pero siempre me ha gustado leer. Aquí es difícil encontrar libros». Eulalia sintió una conexión inesperada con esta mujer, a la que apenas conocía. «Y si quieres, podrías ayudarnos cuando abramos. Necesitaremos voluntarios para los círculos de lectura». Los ojos de Carmela se iluminaron ante la propuesta. Martín, que había estado observando la interacción desde una distancia prudente, se acercó. «Lo que haces es admirable», dijo con lo que parecía sinceridad. «Mi padre está impresionado, aunque no lo admita públicamente». Eulalia no sabía cómo responder. Este era el hombre que había iniciado su caída en desgracia, cuyas mentiras la habían obligado a abandonar su hogar. Pero ahora, viéndolo junto a su familia, parecía una persona diferente, o quizás ella lo veía con otros ojos. «Todos merecemos segundas oportunidades», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras, «incluso los pueblos enteros». El día de la inauguración amaneció con un cielo despejado y un aire festivo en San Miguel. Eulalia se había levantado al alba para los últimos preparativos, ayudada por Sebastián, que se había convertido en su apoyo más constante durante las últimas semanas. Su relación, nacida de la amistad y el respeto mutuo, había comenzado a transformarse en algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Rafael llegó a media mañana, trayendo consigo no solo más libros, sino también a Victoria y a un fotógrafo de un periódico nacional que quería documentar la iniciativa. Para sorpresa de Eulalia, también llegaron Lucía y Mariana, sus antiguas compañeras de piso, decididas a no perderse este momento crucial en la vida de su amiga. Cuando la plaza comenzó a llenarse de gente, Eulalia sintió un nudo en la garganta. Estaban allí casi todos los habitantes de San Miguel, desde los ancianos que una vez la habían mirado con desaprobación hasta los niños que habían crecido escuchando historias sobre la chica rebelde que se fue a la capital. Todos parecían curiosos, expectantes. El alcalde Orozco, en un gesto que nadie esperaba, había declarado la inauguración como un evento oficial del pueblo, y ahora daba un discurso sobre la importancia de la cultura y la educación. Eulalia lo escuchaba con una mezcla de escepticismo y gratitud. Sabía que la política jugaba un papel en este repentino apoyo, pero también reconocía que sin él el proyecto habría enfrentado muchos más obstáculos. Cuando llegó su turno de hablar, Eulalia se encontró frente a un micrófono, mirando los rostros de todas las personas que habían definido su vida, para bien o para mal. Rafael le dio un apretón de manos tranquilizador antes de cederle el lugar. Hace 5 años dejé San Miguel con el corazón roto y llena de resentimiento. Comenzó su voz clara y firme. Hoy regreso no para reclamar o juzgar, sino para compartir. Los libros fueron mi refugio cuando me sentí perdida, mi educación cuando las puertas se cerraron, mi consuelo en momentos de soledad. Quiero que cada niño y niña de este pueblo tenga acceso a ese mismo refugio, esa misma oportunidad de descubrir mundos más allá de estas montañas. Mientras hablaba, Eulalia vio a su madre llorando silenciosamente en primera fila, a su padre mirándola con orgullo apenas disimulado, a Sebastián sonriendo con calidez. Vio a Toñito sentado en hombros de Martín, a Carmela a punto de dar a
luz a su segundo hijo. Vio a sus amigos de la ciudad y a los nuevos amigos que había hecho desde su regreso. Esta biblioteca no es mi proyecto, continuó. Es nuestro proyecto. Es la prueba de que podemos cambiar, de que las tradiciones pueden evolucionar sin perderse, de que el conocimiento y la comprensión son el mejor antídoto contra el miedo y el prejuicio. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso ensordecedor. Al cortar la cinta que oficialmente inauguraba la biblioteca comunitaria, Eulalia sintió que también cortaba las últimas ataduras de resentimiento que la unían a su pasado. No había olvidado, pero había perdonado, y en ese perdón había encontrado una libertad que no conocía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La biblioteca rápidamente se convirtió en el corazón cultural de San Miguel. Eulalia organizaba sesiones de cuentacuentos para los niños, círculos de lectura para adultos, talleres de escritura para jóvenes. Para su sorpresa, incluso algunos de los ancianos más tradicionales comenzaron a frecuentar el lugar, atraídos por una colección de libros sobre historia regional que Victoria había enviado especialmente para ellos. La propuesta de trabajar como representante de la editorial en la región se concretó, permitiéndole a Eulalia mantener su independencia económica mientras permanecía en San Miguel. Viajaba ocasionalmente a la capital para reuniones, y Rafael aprovechaba estas visitas para avanzar en la edición de su novela, que finalmente había completado. «Tiene potencial para ser un éxito», le dijo un día durante una de estas sesiones de trabajo. «Es auténtica, poderosa, la publicaremos en la próxima temporada». Eulalia apenas podía creerlo. Su historia, que había comenzado como una forma de procesar su dolor, pronto estaría en librerías, tal vez incluso en la pequeña biblioteca que había creado. En San Miguel, su relación con Sebastián había florecido lentamente, con la naturalidad de algo que simplemente está destinado a ser. Él la entendía de una manera que nadie más podía. Respetaba su independencia y admiraba su determinación. Cuando finalmente le propuso matrimonio, lo hizo sin grandes gestos ni promesas de posesión, solo una invitación a compartir sus vidas, sus sueños, sus luchas. La salud de don Ricardo había mejorado notablemente. Aunque nunca recuperaría por completo su vigor anterior, ahora podía participar en la vida familiar y disfrutar viendo cómo su hija transformaba no solo la tienda, sino el pueblo entero. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde Minos, el patio le hizo una confesión. «Cuando enfermé y tu madre te llamó, una parte de mí temía que no vinieras. Que nos hubieras olvidado, borrado de tu vida, no te habría culpado». Eulalia apretó la mano de su padre. «Nunca podría olvidarlos. Son parte de mí, incluso las partes dolorosas». Don Ricardo asintió, comprendiendo. «¿Sabes lo que más me enorgullece? No es la biblioteca ni tu libro, es ver cómo has logrado perdonar sin perder tu fuerza. Eso, hija mía, es verdadero valor». La vida en San Miguel había encontrado un nuevo ritmo. Las tradiciones seguían existiendo, pero junto a ellas florecían nuevas ideas, nuevas posibilidades. Cuando la primera novela de Eulalia fue publicada bajo el título El Regreso, la biblioteca organizó un evento especial. Para su asombro, vinieron personas no solo de San Miguel, sino de pueblos cercanos, atraídos por la historia de la joven que se fue para encontrarse a sí misma y regresó para encontrar su propósito. Entre los asistentes estaba la niña que una vez le había dicho que quería ser escritora. Ahora, con confianza renovada, leía en voz alta un cuento que había escrito, inspirada por Eulalia. Mirando a esa niña, a los rostros atentos que la escuchaban, Eulalia comprendió que su mayor contribución no era la biblioteca física, ni siquiera su novela,
sino el ejemplo que había establecido. Había demostrado que era posible marcharse sin romper lazos definitivamente, que era posible regresar sin rendirse, que el valor más grande estaba en transformar el dolor en algo hermoso y útil para otros. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Eulalia caminó sola hasta la plaza donde una vez había esperado el autobús que la llevaría lejos de San Miguel. El pueblo dormía bajo un manto de estrellas, tranquilo y familiar como siempre, pero ahora también diferente. O quizás era ella quien había cambiado, viendo con nuevos ojos lo que siempre había estado allí. La belleza imperfecta de un lugar hecho de historias entrelazadas, algunas dolorosas, otras reconfortantes, todas necesarias. Su promesa de regresar para mostrar quién era realmente se había cumplido, pero no de la manera que había imaginado. No había vuelto para vengarse o para presumir, sino para sanar y para construir. Y en ese proceso había descubierto una verdad fundamental. El verdadero heroísmo no estaba en escapar de las dificultades, sino en regresar a ellas con compasión y determinación. No estaba en rechazar el pasado, sino en transformarlo en un futuro mejor. Sebastián la encontró allí, contemplando el pueblo sumido en la oscuridad. Sin palabras, tomó su mano, entendiendo el momento de reflexión que ella necesitaba. Juntos, caminaron de regreso a casa, donde los esperaban no solo una familia reconciliada, sino una comunidad transformada. En los años siguientes, la pequeña biblioteca de San Miguel crecería hasta convertirse en un centro cultural reconocido en toda la región. La novela de Eulalia inspiraría a otras mujeres a contar sus propias historias. Su matrimonio con Sebastián sería un ejemplo de respeto y apoyo mutuo en un lugar donde los roles tradicionales estaban empezando a evolucionar. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado perdonar a quienes la habían lastimado, Eulalia respondía con una sonrisa serena. Porque entendí que todos estamos aprendiendo, todos estamos cambiando, y porque descubrí que la verdadera libertad no está en escapar de tu pasado, sino en regresar a él con la fuerza suficiente para transformarlo. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver. Y hasta la historia de mañana en este mismo canal.